Estamos terminando la semana y para este sábado y domingo tenemos muchas ganas de volver a compartir con ustedes una muy linda charla que tuvimos en Canal 2 TV Cooperativa con el padre Vicente, veterano de guerra, el último capellán de la isla. La verdad que escucharlo es un placer. Habríamos estado toda la tarde, pero bueno, fueron 30 minutos por gentileza del doctor Rubén Broski, que de Pigüé, antes de llevarlo a Suárez, desvió su camino y se vino a San José. Con ustedes, la nota, la palabra, la historia, el testimonio viviente de las islas en el Padre Vicente. Bien, grata visita en Canal 2 TV Cooperativa, el Padre Vicente, excombatiente de Malvinas también, o al menos partícipe de aquella situación que vivió la República Argentina hace ya tantos años, ¿no? Han pasado tantos años, sin embargo, hay recuerdos tan presentes que pareciera como que no fue tanto. Y está acompañado por el doctor Rubén Broski, conocido y amigo de la casa, que va a ser el encargado de contarnos el porqué de esta visita, esta vez del Padre Vicente. ¿Cómo anda, doctor? Buen día. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Ahí está. El padre no fue fácil. Vamos a empezar por ahí. No fue fácil, porque el padre está sumamente ocupado y así como hoy estamos 10 minutos con usted, él con otro veterano de guerra está 10 minutos aquí, allá y allá. No es fácil. Así que traerlo al Padre Vicente te diría que casi es un triunfo de la comunidad de veteranos de guerra de acá que esté con nosotros. Nosotros, digamos, por ponerlo en palabras, la verdad que, digamos, el Padre es el resultado de que nosotros estemos de vuelta con el espíritu alto. Él, digamos, en Malvinas se ocupó de llevar permanentemente la palabra de Dios y hacernos sentir absolutamente protegidos en forma permanente en una situación como esa. Tanto es así que decíamos que toda vez que el Padre estaba con nosotros, así cayeran bombas al lado como caían, y él entraba a las trincheras y decía: hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nosotros miramos para todos lados, horrible. O como una vez, como tanta, che, hace menos frío hoy, ¿no? Y en lugar de 23 grados bajo cero hacía 22 y medio. Sí, hace un poco. Bueno, y ese entusiasmo, esa palabra cálida, esa voz tan increíble que tiene, ese afecto, esa mirada cálida que tiene, es la que siempre sigue teniendo y es el motivo por el cual nosotros siempre nos juntábamos. Él, viste, nos reúne a pesar de que no está. Está. Por eso mismo lo trajimos. Muy bien. Bueno, padre, bienvenido. ¿Cómo está transitando este momento de su vida? Bueno, muy satisfecho, muy contento, porque estoy ya experimentando, ahora de hecho, aquello que en Malvinas yo puse como que Malvinas eran una historia en 3 partes. La de la recuperación, un momento de gran euforia por ese triunfo grande como se había llevado a cabo, todo de acuerdo a lo planificado y eso. La guerra propiamente dicha, desde el 1 de mayo, ¿no?, al 14 de junio, y la que comenzó del 14 de junio hasta el día de hoy, que esta también ya va teniendo 2 partes, ¿no? La primera, la de desmalvinización, querer negar el hecho, ignorar a los protagonistas, tal vez con buena intención, no le voy a juzgar la intención, ¿no? Pero es que al rechazar la dictadura se rechazaba a todos aquellos que tuvimos participación en aquella gesta hecha dentro de la dictadura, claro, pero que nada teníamos que ver con la dictadura, porque nadie fue en el nombre de Galtieri o de quien fuere, ¿no?
Íbamos por la patria, la recuperación de un territorio usurpado en el 1833, toda la historia, ¿no? Así que eso, y ese ninguneo nos causó mucho mal, a tal punto que es conocido que hay más suicidados en la posguerra, más muertos en la posguerra que durante el combate. El combate cuerpo a cuerpo, 326 soldados, ¿no? 323 en aquel horrible gesto del Belgrano, el hundimiento, por aquella orden de doña Margaret Thatcher, ¿no? Pero 326 y ahora superando los 480 suicidados, ¿no? Entonces, eso nos dolió mucho y sigue doliendo porque, aunque ahora sí a cuentagotas, de a menos, todavía sigue el problema, ¿no? Porque no ha tenido una solución de fondo. Pero poniéndole fechas, desde el año 30 de la gesta, ¿no? Superado en creces desde el 40 aniversario, 2 años atrás, viene como la primavera de ahora, un reverdecer, un interés por los jóvenes, los que no están contaminados con aquel discurso desmalvinizador, y que se la creyeron, entonces estaban en esa oposición, ¿no? Ahora, y por eso, gracias a esto que yo veo, y por eso también mi presencia, el sí, como decíamos tal vez vos en casa, sí querida, ¿no? Esa disposición de decir sí, ¿no? Voy porque los jóvenes, sobre todo los jóvenes, merecen el testimonio de los veteranos de guerra, ¿no? Por eso, valga así la guerra, ya nosotros no hablamos de excombatientes, sino de veteranos de guerra. Porque el ex es como que dejamos de luchar y la lucha continúa. Para malvinizar, que malvinizar es argentinizar, porque no podemos olvidar, como ese canto, las islitas perdidas, las perdidas, aquellas, no están perdidas, están esperando el día glorioso del retorno definitivo, pero si no luchamos no se va a dar. Entonces, esto. Después el otro que me motiva es que ya soy el último de los capellanes vivientes. El último capellán. El último, ¿no? Y no me queda mucho más hilo en el carretel, ¿no? Queda. Estamos ahora en la Providencia, hermano, en la Providencia. ¿Qué edad tiene, padre? 85. Pues se lo ve muy bien. Muy bien. Sí, perdí nada más que el jopo. Pero yo digo, sí. Perdí eso porque estoy como aquellos Citroën viejos, ¿no? Esto, ¿no? Que de chapa y pintura bien, si uno levanta el capó, ahí aparece que hay que renovar cables, que la bujía, que esto, que el otro, que no. Entonces, yo agradezco que todos me digan, pero qué bien se lo ve, de afuera. Levantemos el capó y otra cosa. Padre, ¿alguna vez se preguntó o se interpeló a sí mismo decir, ¿por qué Dios me puso en ese lugar, en ese momento? Porque podría haber tenido una vida de sacerdote en otra experiencia, sin embargo estuvo ahí. Sí, yo soy parte de la historia universal, ¿no? No es nada particular que me haya pasado a mí porque soy yo, nada más, ¿no? Y yo miro, por ejemplo, en la cúpula de la iglesia, ¿no? Universal, en el Papa. Dios elige, ¿no? a los hombres según las épocas, ¿no? Porque todos los hombres han sabido responder
a la edad, es al tiempo para el cual fueron elegidos. Supongamos, un Pío XII, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llevar así la barca, ¿no?, de Pedro por esos mares tan revueltos de una Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y tratando de salvar de los hornos de eso al pueblo judío, ¿no?, qué sé yo. Bueno, puso este hombre, personalmente un santazo, pero también preparado, 32 idiomas, o sea, entonces hablaba con uno, con el otro, en un tú a tú, entonces uno veía que ese era el hombre para ese tiempo. Después, si yo pasaba el tiempo, vamos a hacer grandes saltos, un Juan XXIII que es aceptado por todo el mundo como el Papa bueno, no tan eso, y que uno decía, a los 80 años ir allá de Papa, ¿qué va a dar? Eso lo sacaron para que en 4 meses se muera y mientras tanto pensamos en un sucesor en serio. Y bueno, nos quemó los papeles con la proclamación del concilio y lo llevó abajo. Entonces, cuando parecíamos que nadie podía superar a Juan XXIII, tuvimos a Juan Pablo II, ¿no? Todo un hombre que también ha piloteado estos tiempos difíciles. Bueno, o sea, sobre esa base, entonces yo digo, el Señor me fue preparando y yo imperceptiblemente, sin darme cuenta, porque por ejemplo hice el curso de paracaidista militar cuando estaba en Córdoba, por hacerlo, sí, para ver qué pasa. Por acompañar a los soldados en sus saltos, estar con ellos en el combate, hacer salto de combate, salto de escuela, ornamentales, etcétera, ¿no? Era una diversión. Sin embargo, junto con eso, cursos de supervivencia, cursos de sanidad, ¿no? Todas esas cosas, era un acopio que en mi mochila no sé para cuándo. Bueno, de repente hay que sacar el macho de espada de la Valle, el cordobazo, el 69, ¿no? Y me tocó ahí en Córdoba. Entonces ya tuve que ir a la calle, ya sentí ahí los primeros silbidos de las balas, ¿no?, con los francotiradores, ¿no? Ya tuve la tristísima tarea de llevar los muertos a sus hogares, a sus familias, ¿no? Bueno, fue tremendo, ¿no? Pero ahí veo que aquello me sirvió para eso. Y todo eso también me sirvió a la larga para en el 82, sin ser capellán militar, simplemente las habilidades, ¿no?, esas que yo había tenido, dice, bueno, este es el encargado para esta acción. En tiempos de guerra necesitamos un sacerdote móvil y esto. Entonces, en Malvinas me sentí sumamente, yo digo una palabra que es incomprensible para el común de la gente. Yo digo, era el sacerdote más feliz del mundo, ¿no? Porque cualquier sacerdote, cualquier párroco, quisiera haber tenido una parroquia de 14.000 jóvenes entre 18 y 19 años, con una sed de Dios por las circunstancias, porque cuando los momentos difíciles, dice, es cuando más uno necesita. El hombre llama a Dios y convoca al soldado. Después uno se olvida de Dios y juzga por ahí a los soldados, ¿no? Pero en el momento era eso, ¿no? Entonces tenía medios de transporte porque tenía un helicóptero para ir a los lugares más apartados, para pasar a la Gran Malvina, desde Isla Soledad a la otra.
tenía un jeep que los veía a todos los que estaban acantonados ahí sobre la isla Soledad. Tenía también lo que jocosamente digo, tenía un dos patas para poder ir a los cerros Las Cumbres, donde teníamos, por ejemplo, en Zapper Hill teníamos el BIN 5, el Batallón de Infantería Marina 5, o el 4 de Monte Casero, allá en Dos Hermanas, en Tusister, etc., ¿no? Así que con esa muchachada sedienta de Dios, ¿no? Y después también agradecida porque experimentábamos la presencia y la protección de Dios y de la Virgen a la que tanto se la honró allí. Así que con todo eso yo me he sentido y me voy sintiendo cada vez más agradecido también por este reverdecer ahora ya en reconocimientos de la juventud, ¿no? Creo que la etapa esa de desmalvinización está dejándose atrás. Los veteranos están ya insertados y reconocidos en la sociedad, ¿no? Acá en Suárez, que no voy a hablar mucho porque no soy local, no sé todo, pero sí sé que hay veteranos, como por ejemplo el doctor, que con su esposa están atendiendo ese comedor, un comedor, no sé cómo se llama, ¿no? El comedor comunitario Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿no? Sé que están en estas acciones locales. En Río Negro, donde yo estoy, sí hacemos hasta 3, 4 campañas hacia la línea sur, que es la más abandonada, la más pobre, la más necesitada, por el clima, por la lejanía, ¿no? Por las carencias. Y estamos insertados en esas campañas donde llevamos desde ropa, calzados, medicamentos, y sobre todo solidaridad, compañía, ¿no? Porque tenemos un contacto directo y si hay algo que allá no se puede solucionar, los traemos al centro nuestro, que tenemos un amplio, un edificio grande, y le damos habitación, se quedan allí todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Y estamos reconocidos por la sociedad. Así que eso es un poco toda la labor. Bien, padre, 2 o 3 preguntas más para no quitarle tiempo. La primera, ¿en algún momento tuvo temor por su vida en el momento de que se desarrollaba todo un montón de situaciones de extremo peligro, donde hasta era casi azaroso saber quién se iba a salvar, quién no? Sí, cuando uno está en una guerra, el lema es un poco él o yo, claro, yo o él, tal cual, ¿no? Y el soldado tenía una protección que era su propio pozo de zorro. Yo tenía un poco el agravante de que yo era móvil. Yo me desplazaba o en helicóptero o con el jeep y podía ser alcanzado por un misil, por una bomba, por no haber advertido un campo minado. Entonces el riesgo estaba latente, ¿no? Pero también de ahí, personalmente, yo me sentía ya preparado desde el paracaidismo, porque cada vez que yo salto, al saltar, yo digo siempre, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Con el cuerpo confiado a la tela, pero puesta el alma en las manos de Dios. Bien. Es el paracaidista. Entonces ahí, en esas circunstancias, era también eso, ¿no? Salimos con el soldado chofer, con el jeep, y nos encomendamos a Dios y a la madre, y chao, ¿no? Adelante. Padre, va a estar dando disertaciones en Pigüé, acá en diferentes establecimientos educativos. Me gustaría en el cierre, en el final, que se imagine que hay un montón de chicos muy jovencitos que han escuchado Malvinas a través de lo que le han comentado, el relato, y que les diga qué fue para usted Malvinas.
que cierre. Bueno, en principio Simpigüé, ya desde ayer estoy, hoy, el jueves tengo otras y el viernes otras, así que voy viniendo y yendo. Por Acá suerte con está Suárez. cerquita. Sí, está cerca y tengo gente muy bien dispuesta que me lleva, me trae. Acá también tenemos, por lo menos creo que 12 escuelas, ¿no? Sí. 12, 3. También iremos al Parque de la Memoria, ahí para ver los avances. Que está muy lindo, muy lindo. Sí, pero con todas las cosas también hay que instar, a ver, engendrar una criatura con pocos minutos se hace. Mantenerla y educarla después, ¿no? Conservarla, ahí es la cuestión de toda una vida, ¿no? Y un parque es una criatura que nació y ahora hay que mantenerla, hay que hacerla crecer, ¿no? Hay que conservarla. Entonces, también en eso, yo que estuve un poco en los inicios cuando comenzamos, ahora quiero también ver poco con algunas... Cómo va creciendo la criatura. Cómo va creciendo y algunas reformas que ahí Rubén me iba contando los proyectos que tienen, entonces eso está bien. En cuanto al contacto con los jóvenes, esto que me dice, los chicos, primero el agradecimiento a ellos porque a veces las maestras me dicen, padre, ¿qué les hizo para cautivarlos? Porque ellas, cuando están, chicos, por favor, a ver, Carlito, portate bien. Otro, ¿no? Están, y cuando hablamos Malvinas, los ojos están pendientes del que le habla, de quien le habla, no importa si el capellán, el cura o el soldado oficial, suboficial, están pendientes del tema, se interesan por el tema. Entonces, les agradezco ese despertar, esas ansias de un conocimiento, ahora sí el verdadero, porque los chicos dicen que la juventud se ha prolongado, que ya los jóvenes están aniñados porque ¿no? Ya los 18 de ahora no son los 18 de antes. Hay cosas que corren un poco en desmedro, ¿no? de aquello que nosotros teníamos. Pero hay otras cosas que nos pasan por arriba los chicos, ¿no? Entre ellos, como anécdota, cuando yo venía de Italia con la imagen de la Virgen que después de 37 años regresó al país, la que se habían llevado los británicos como trofeo de guerra, ¿no? Eso, y nos la devolvieron después de 37 años. Tantas horas de avión de ida y después y de vuelta, se me ocurrió hacer una selfie. Nunca había hecho una selfie, pero tenía a la Virgen sentada al lado en un sillón, en la butaca del lado, y digo, qué bronca, la vena se me pone así al ver que mis sobrinos nietos, así, me llaman el tío, bueno, por no decirme el abuelo, porque el abuelo es mi hermano, ¿no? Tío, una foto. Y ellos, tric, manejan el celular, la foto, nos dan clases, entonces no son tan de esa prolongación. Tal vez tengamos que buscar apoyar y desarrollar la responsabilidad de todas esas cosas que tenían aquellos jóvenes de 18 años más, ¿no? Pero estoy admirado de ellos, el interés que tienen por investigar, ¿no? Bueno, y lo único es rogarles que sigan esa habilidad que tienen estas cosas, que las pongan también en estas causas que no prescriben, ¿no? Malvinas es una causa nacional, no es de un veterano, de un grupo de veteranos, es una causa nacional. Y en esa línea es que creo que el apoyo nuestro es porque los que hicieron la desmalvinización en tantos años
ellos han visto el desdecirse de tantas afirmaciones, de tantos cargos, ¿no? Porque hoy decían una cosa, al poco tiempo decían otra, porque eran discursos acomodaticios, ideológicos, interesados. Entonces se dieron cuenta que el discurso cambiaba, entonces no es verdadero. Y el veterano, su discurso fue constante, permanente y siempre igual, ¿no? Si en el mes de julio del 82 afirmaron, nos trajeron por la puerta de atrás en ómnibus con los vidrios tapados, escondidos y eso y otro, lo dijeron entonces, y hoy a 42 años lo decimos siendo porque fue así. Esa fue la historia. Y no guardamos rencor ni nada, sino que hemos superado y hemos hecho esa resiliencia que se transforma ahora en un devolverle a la comunidad lo que la comunidad hizo por nosotros cuando estábamos allá, ¿no? Entonces, el veterano va siendo creído y creíble, ¿no? En su discurso. Y bueno, que nos pregunten eso, porque en mi caso, respecto a la espiritualidad en Malvinas, ya soy el último sobreviviente. Cuando desaparezca yo, los escritos quedarán, pero el testimonio vivo ya no, ¿no? Entonces, esto. En cuanto a la gesta en general, bueno, también un poco mi discurso es, cuando nos piden que hablemos de Malvinas, no me limito solo a la guerra, porque la guerra fue en los 74 días. Claro. Pero Malvinas tiene 500 años de historia, ¿no? Desde que se avistaron esas islas, desde que fueron ocupadas, ¿no? Desde que fueron defendidas en distintas circunstancias, por ejemplo, el clásico Gaucho Rivero, por ejemplo, de ahí, todo lo que hemos hecho, ¿no? Por retenerlas, ¿no? Son nuestras. Entonces, tienen más historia de esos 74 días. Y eso es lo que hay que descubrir. Muy bueno. Y mencionó en 2 o 3 ocasiones, soy el último, dijo, me queda poco hilo en el carretel. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Y así, yo diría que como este mensaje último de coherencia, ¿no? Alguien que ha sido coherente. Fui por el bien de la patria, con gozo, por recuperar aquello, aunque efímeramente unos días, pero me di con todo y sigo dándome con todo, haciendo kilómetros y kilómetros y en distintas comunidades en todo el país, habiéndome gozado de haber conocido no solamente a los héroes, sino a las heroínas, que son las madres de los soldados, ¿no? He recorrido el país para el segundo libro que escribí, que es 649 héroes, la historia de cada uno de ellos. He entrevistado a las mamás y no puedo dejar de tener en cuenta aquella mamá de un soldado chaqueño que la casa que le había dado el gobierno por la muerte de su hijo, ¿no?, la vendió por la receta, ¿no?, de los medicamentos del esposo en cáncer terminal, y que como no tenía obra social y no podía pagar, entregó la casa por la receta, viviendo ella después en una pobreza extrema, en un barrio marginal tremendo, ¿no? Y cuando logré ubicarla y fui allá y vi todas las fotos que guardaba en su carterita negra, así, ¿no?, de esas de charola, lo antiguo, ¿no?, todo llena de fotografías, y veía la infancia y la vida de ese soldado muerto, ella me dice al despedirme:
Padre, estoy orgullosa de que mi hijo haya muerto, ¿no?, en Malvinas. No lo mató la policía por la droga como ladrón o como no. No, él dio la vida por la patria y eso me enorgullece. Muchas gracias. Muy bien. Y sí, nos quedamos sin voz para decirle gracias. Teníamos un nudo en la garganta. Sus relatos son muy fuertes. Cuenta historias en primera persona. Esas historias que fue a buscar a cada casa de las heroínas que quedaron en el continente, esperando por sus hijos. Algunas tuvieron la suerte de verlo regresar. Otras, lamentablemente no. Las historias del Padre Vicente en una nota de 30 minutos que teníamos muchas ganas de compartir con ustedes.